A ver, ¿cómo es eso? Diferentes síntomas similares. Es decir, que el estrés es una percepción. Estuve escuchando el día de ayer al doctor Barraza, acá le mando un saludo especial, Arturo Barraza, explicando el modelo del estrés. No voy a volver a repetirlo, ¿no? Que esto viene de Folman, de Lazarus, y nuestro latinoamericano, nuestro colega Arturo Barraza, ha adaptado el modelo. Entonces ya sí le comenzó a hablar de una percepción. Ahora, quizá nosotros para categorizar, nosotros ponemos los signos, los síntomas y los describimos, ¿no? Como agotamiento, pérdida de apetito, baja de peso, astenia, entre otros síntomas. ¿Estamos? Entonces, Sile lo llamó el síndrome general de adaptación. Ahí nace el concepto de estrés. A su vez, Hans propuso que los agentes físicos nocivos actúan directamente al organismo animal. Es directo. De una manera anecdótica, en las indagaciones, ya desde Konrad Lorenz, el padre de la etiología, con sus experimentos, ya hay mucha documentación cómo es el comportamiento de las especies. Yo les puedo decir que solamente hay 2 especies que se ha visto la conducta de suicidio. Disculpen que me aparte un poco del tema del estrés, pero el estrés puede conllevar quizás continuamente a una depresión suicida. Solamente hay 2 especies que se ha notificado la presencia de suicidio, ¿no? Una es la llama, aunque ustedes no lo crean, por eso nuestros incas la peinaban, le ponían mucha artesanía, quizás acá nuestros paisanos, nuestros coterráneos, nuestros compatriotas de la sierra lo pueden saber, los que han tenido. La llama cuando entra en cautiverio, en soledad, es posible que se suicide, se golpea su cráneo. Y la otra especie es el ser humano. No se conoce de otras especies que se suicidan, ¿de acuerdo? De otros animales en este planeta que se suicidan. Entonces, cuando Sile comienza a estudiar sus experimentos hormonales, en este caso con las ratas, se vio que actúa directamente de forma nociva en la salud en este caso de la rata, de este mamífero, ¿ya? En el caso del hombre está el factor social. Es la percepción e interpretación de las amenazas del entorno. Cómo el individuo es capaz de adaptarse y cómo el individuo es capaz de codificar la información, lo que él considera estrés. Vamos a hacer un paralelo con respecto al dolor. A ver, las personas que tienen mucho contacto físico en deportes, obviamente que ahora en pandemia, yo saludo también a los deportistas, esto se ha reducido a los que tenían constancia, frecuencia en la práctica del deporte. Deportes como de contacto, ¿no? Donde, por ejemplo, el fútbol, también donde hay mucho motricidad espacial, como por ejemplo el voleibol, ¿no? El atletismo. Han tenido accidentes. Entonces el deportista interpreta una caída, inclusive hasta sabe caer en el espacio, interpreta una caída y para él el dolor va a significar quizá, con la adrenalina que nosotros poseemos, va a significar una experiencia aversiva en su momento, pero va a seguir corriendo, va a seguir dando la práctica del deporte. Es en el caso del dolor. A diferencia de otra persona que quizás tenga menos ejercicio, menos actividad en el uso en el tema del dolor, en la experiencia del dolor, entonces quizás emocionalmente, cognitivamente va a demandar queja, va a demandar quizá un reclamo en el cual él se sienta inconforme y presente una desadaptación. El estrés tiene un paralelo. Es muy parecido el estrés. Va a depender de las demandas de carácter social. Hay gente que por factores de personalidad es muy activa y lo que para otra persona es estresante, para el otro no. No quiero hablar de temas políticos, no quiero hablar de temas culturales, pero por ejemplo, en nuestra Sudamérica,
no se cumple el horario de las 8 horas, no se cumple. Acá sé que estamos yendo contra la ley, contra los derechos, en el derecho laboral, pero acá ustedes saben que pero hay mucho trabajo informal y acá hay muchas personas que estamos adaptadas a trabajar 9, 10, 11, 12 horas diarias. ¿Qué está mal en calidad de opinión. No quiero entrar en temas políticos. Para otra cultura, el que sobrepasa las 8 horas por una cuestión de adaptación, costumbre, va a significar estresante. Quizás para muchos de ustedes no. Inclusive acá, es algo que yo rescato mucho en nuestro país, hay personas que poseen un horario laboral extenso. Trabajan en 2, 3 lugares. Docentes universitarios trabajan en 2, 3 universidades y a veces tienen que acomodar sus horarios. Entonces ya hay un fenómeno de adaptación, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar del distrés, EU3, para llegar al tema universitario. Bueno, nuestro amigo Arturo Barraza, de 2005, 2006 y 2007, recogiendo los modelos cognitivos del estrés, como mencioné hace un momento, de Lazarus, Folman, Rossi, aquí en Latinoamérica. El 2005 menciona que el estrés puede ser tipificado dependiente de lo que origina, señalando la existencia del estrés amoroso, marital, sexual, estrés familiar, estrés por duelo, estrés médico, estrés ocupacional, estrés académico, estrés militar, estrés por tortura y encarcelamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el estrés se ha categorizado por variables culturales, sociales. El estrés no solamente hay que verlo desde el punto de vista médico, biológico. Comenzó experimentándose así con Silvia. Sin embargo, el estrés ya ha trascendido, ha trascendido. Inclusive alguna vez yo he escuchado hablar sobre estrés colectivo. ¿Ya? ¿Qué nos dice la OMS? Define al estrés como conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para una acción. Ahí estamos hablando de una demanda de un estrés sin patología, sin compromiso a la salud psicológica. Porque todos, ustedes saben que esta realidad, la vida golpea, es constante. El aprendizaje es constante, la adaptación es constante. Entonces, siempre estamos en una alerta biológica y yo diría hasta psicológica, en la cual estamos en alerta emocional, cognitiva, ¿no? Utilizamos la memoria, agilizamos la memoria, parametramos la memoria, agilizamos el pensamiento de acuerdo a cómo el estímulo lo demanda. Ahora, dice la OMS, cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés. Ahí estamos hablando de una demanda social, vivencial, que siempre lo hemos tenido. ¿Cuántos de acá de los presentes que están oyendo esta disertación de acá de su servidor, cuántos de ustedes han cambiado de trabajo? ¿Cuántos de ustedes han cambiado de residencia, vivir en otro país? En otra provincia. Entonces hay costumbres, la movilidad, etcétera. Eso genera quizás un estrés. Entonces acá estamos hablando cómo es percibido y cómo la persona se va a adaptar. Aunque también dice dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo. Entonces ahí estamos ya hablando de diferencias intrapersonales, de factores de personalidad, motivación, etcétera. Muy bien. Bueno, les había hablado de Barraza, acá comparto un poquito cómo él define el estrés académico. Es aquel que sobrellevan los alumnos, que tiene como punto de partida exclusiva los estresores que son afines a diversas actividades en el ámbito académico y escolar, pudiendo generar problemas de salud debido a la relación inadecuada entre la persona y los eventos de su medio externo, siendo interpretados como amenazantes para su entorno saludable. Bueno, allí se comparte un poco, ¿no? La situación amenazante de ansiedad, lo que es ansiedad, cómo percibe la persona. ¿Qué es lo que pasa en el ambiente académico? Va a depender mucho, antes de seguir ahondando en la definición de Barraza, va a depender mucho también de la historia de vida del alumno, ¿no? De qué colegio venga, qué soporte familiar él posee para sus estudios, posee método de estudio, posee un horario, una agenda, un orden establecido en su vida, va a depender mucho también de eso. Por eso el estrés académico va a ser tomado de acuerdo cómo la persona ha llegado, en este caso, a la universidad, porque el tema de hoy es estrés universitario. Yo les doy una anécdota de mi labor universitaria. Yo recuerdo a los profesores que tuve
que decían, ¿no? El examen parcial desde la página 300 hasta la 500, ¿no? Pues claro, siempre ha habido el alumno que se queja de manera existencial en el salón, profesores, muchos, demasiado, pero unos cuantos, pero al final recibíamos, yo soy de la década de los 90 cuando estudié en la universidad, recibíamos, quizás un poco con fastidio, otros ya con resignación y otros con agrado, ¿no? Entonces ustedes saben que en la universidad los que terminan cualquier profesión son los más fuertes, los que suspenden fiestas, los que suspenden algún concierto, los que suspenden quizás alguna reunión social, familiar, porque tiene un examen, tiene una práctica calificada, tiene esa capacidad de postergar porque tiene como prioridad los estudios, ¿no? Por eso ingresan a las universidades 200, 300, pero terminan 40, 50. ¿Y dónde están los otros restantes? Lo más probable es de que hayan desistido. Entonces, voy al punto aquí. ¿Qué pasaba? Y si uno habla con las personas que son mucho mayores en los 80, donde no había PPT, no había Prezi, no había nada de estas cosas, no había la red, ¿no? La internet, no existía nada de esto, entonces nos quedaba la biblioteca pura y sincera. El escenario de la biblioteca, los resúmenes, la máquina de escribir. Entonces, ¿qué hacía? Nosotros nos adecuamos a ese mundo, nos adecuamos a ese mundo. Ahora, un docente, no todos porque nada es generalizable, un docente presenta 7 clases. De esas 7 clases va a venir el examen parcial. Y esas 7 clases contiene cada una de las clases 20 diapositivas. Ese alumno, ese alumno quiere resumen. Exige a veces al profesor, inclusive, porque yo he enseñado en varias universidades, se queja. Va a donde el decano, donde el director, a decir que el profesor ha dejado muchos PPTs. Y a veces cuando yo le cuento esto a mis alumnos, que a mí docentes me hacían leer 200, 300 hojas, claro, nos repartíamos igual entre los compañeros, entonces de tal página a tal página. Y que no existía nada de esto antes del PPT, estaba el retroproyector hablando de tecnología. Se sorprenden lo ajeno que están ahora a ese tipo de lecturas. No digo que sea mejor, sino cómo el mundo ha cambiado. Yo a veces les confieso a mis alumnos cómo me hubiera gustado que mi profesor me dé PPTs, porque el PPT es un resumen de libros. Y entonces los alumnos me dicen con una sorpresa, profesor, ¿usted considera que los PPTs que usted deja, que sube usted al campus universitario, es un resumen? Sí, para mí es un resumen. Yo hubiera sido feliz que el profesor me diera resúmenes. Yo soy de la época que el profesor agarraba una tiza y dejaba separatas y dejaba leer libros. Entonces, ahí estamos viendo un cambio generacional por factores tecnológicos. El alumno percibe que los PPTs es demasiado, hasta pide balotario. Entonces, ustedes proyectense a 20 años después, estamos en 2020, de acá a 20 años va a ser 2040. Entonces va a ser el resumen del resumen del resumen. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice Barraza? Manifiesta la existencia de 3 tipos de estresores: físicos, ruidos, toxinas y todas las demandas, las demás sustancias concretas que pueden ejercer algún impacto en nuestro organismo. Las sociales, interacción con nuestros congéneres, son externos, y los psicológicos, ¿no? Los internos, las emociones. Ahí tiene que ver mucho la inteligencia emocional. Martínez y Díaz también nos habla de factores físicos, emocionales de carácter interrelacional, intrarrelacional y ambientales. Muy bien. Los tipos de estrés son 2 en lo principal. Como dije, el distrés, que es el estrés negativo, es cuando nosotros hemos pasado el límite, el agotamiento, nuestras capacidades son superadas por el estímulo. Nosotros quizás tenemos una expectativa, un ideal de responder, porque conocemos nuestra existencia. Sin embargo, ante ese estímulo, vienen los parámetros de la conducta: intensidad, umbral, frecuencia, ¿de qué? De cansancio, de fatiga, de desgaste psicológico. Entonces, ahí el estrés se vuelve un ritual, no es algo ocasional, no es algo que está de pasada, ya comienza a perjudicar la salud física y mental. Entonces, el alumno universitario, por ejemplo, que no está adaptado
a tener 7 cursos y que 7 profesores, o 6, vamos a reducirlo a 6, que 6 profesores tengan una demanda de tareas. Ahorita estoy ubicándome en la docencia, viendo nuestra educación latinoamericana y acá de mi país, Perú, de la docencia universitaria, cómo el docente recibe a los alumnos, ¿no? Vaya usted al hospital neurológico Orcastreyes, vaya usted al Noguchi, usted me hace un informe. Entonces, cuando ya el alumno se da cuenta de que él no está solamente en un salón, que él no tiene que estar en las mañanas en la formación, escuchar al director por el calendario, entonces que esto es meramente estudio, porque lo del colegio sí sirve, señores, sirve para una formación en una etapa de vida, pero a veces se rompe cuando entra a la universidad, por eso muchos desertan. Aparte de la exigencia académica, están los hábitos, ¿no? Están los hábitos de estudiar. Él está pagando por estudiar, entonces ya no hay esa conducta de reto, de osadía. Entonces ahí podría venir el estrés, porque quizás en las anteriores épocas él fue adolescente, fue niño, pero ahora ya en la vida universitaria él va a responder como adulto, especialmente aquel universitario que trabaja, o sea, se paga sus estudios, ya el padre quizás no le ayuda. Yo felicito a esos universitarios, también mis saludos a los universitarios que sus padres los ayudan, porque ahí hay un valor de los padres que creen en que va a ser una persona realizada en dicha profesión. Entonces, ahí estamos hablando de un cambio. Ya el docente recibe como adulto, así sea primer ciclo y tenga 17 años o quizás a 16, dentro de en segundo y tercero ya va a ser un adulto. Entonces, el compromiso que tiene el docente en la vida universitaria es demandarlo en exigirle que ese profesional responda, ¿no? A cambio, el EU3 es el positivo, es el que surge de modo natural. Las personas cuando responden a una situación requieren una activación y esfuerzo elevado. Entonces, esta persona lo va a percibir así. Él va a tener un esfuerzo. Claro, ¿dónde va a recaer esto? En que él va a ser un profesional. Sociólogo, administrador, psicólogo, médico. Él va a adaptar su biología, su reloj biológico para dormir, para comer, estamos, para tener también su uso adecuado de tiempo libre. Muy bien. ¿Qué pasa pues cuando el distrés, ese estrés negativo, ya comienza a tener implicancias en la salud, ¿no? Las dificultades en la salud. A ver, el problema surge cuando se mantiene la presión y se entra en estado de resistencia. Hay personas que se adaptan, que esto es así, esta es la vida universitaria, así tiene que ser, trabajos grupales, exponer. Hay chicos que en su colegio habrán expuesto 3 o 4 veces. Entonces, ¿qué pasa? Entra primer ciclo, estamos hablando de habilidades sociales, una buena vocalización, mirar a los ojos, mirar al profesor, retroalimentar en una exposición. Entonces, es todo un fenómeno de adaptación. Entonces, hay un estado de resistencia, pero vamos a ver si mantiene esa resistencia, esa presión, o en verdad la quiere resolver, quiere solucionar estos problemas. Estamos hablando ya ahí de inteligencia, quiere resolver esa capacidad cognitiva y emocional de resolver los problemas. Entonces, ante las circunstancias presentadas como sobrecarga de trabajo, presiones económicas, sociales, ojo, el alumno universitario también tiene presiones económicas sociales. Algunos son de familias disfuncionales, o sea, hay que agregar eso. Sin embargo, hay alumnos que con toda esa problemática llegan a terminar el último ciclo. Entonces lo percibe como una amenaza. ¿Mm? ¿Es verdad? ¿Quién no ha derramado una lágrima siendo universitario? ¿Quién no lo ha derramado? Por frustración. Recuerden también que el joven está en un estado de enamoramiento de pareja, es muy probable. También hay algunos universitarios adultos ya casados y realizados. Y entonces también convive con esos, con sus amores, sus logros, sus desamores. Eso es algo que hay que tener muy presente en ellos. Sin embargo, muchos de ellos terminan. Así existe, me refiero, concluyen en la profesión. Así existe una decepción amorosa, ha mostrado que puede concluir sus estudios universitarios, ¿no? Y tener continuidad, porque no solamente se va a titular, sino quizás va a hacer un posgrado en un futuro. Un determinado grado de estrés estimula que el organismo permita un alcance a su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado, ¿no? Entonces, sí, ese estrés pasa ese periodo de resistencia, entonces el organismo va a sentir que eso ya es una costumbre, un hábito instalado, y va a afrontarse al estímulo no solamente cuando se inicia, ¿no? Como hablamos en conductismo, la latencia,
cuánto dura hasta que se produzca la respuesta, sino también cuando uno ha respondido a ese estímulo, cómo uno se refuerza para responder a ese estímulo. Entonces, el estrés tiene todas estas categorías que hay que tomarnos en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas físicos? Fatiga crónica, cefaleas, migrañas, alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal, colon irritable, dolores musculares, alteración respiratoria, alteraciones del sueño, alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales, disfunciones sexuales, otros, que se podría presentar en síntomas físicos. En lo que son las alteraciones conductuales, un cumplimiento irregular de sus compromisos. Es importante tomar en cuenta el grado de compromiso que tiene el alumno, ¿no? Algunos de ellos ya vienen, como dije, con un soporte familiar, escolar, de vida, ¿no? Otros, voy a hablar de mi experiencia personal, hay que involucrarlos, hay que hacerlos sentir, como dice el joven, que se la crea, que crea ese rol de que él puede cumplir los compromisos. Como decía Thorndike, ensayo y error, equivócate. O sea, el docente tiene que permitir que se equivoque el alumno. Equivócate. Pero no siempre vas a equivocarte. O sea, trata de afinarlo. Entonces ahí viene un proceso, ¿no? Todo un proceso. El abuso de fármacos y alcohol es muy típico en jóvenes, conductas violentas en algunos, ¿ya? El absentismo laboral, la comunicación frecuente, inhibida y agresiva, muestras de apatía y desgano. Esto es muy común, ¿no? La apatía y el desgano. Se comienzan con mucha fuerza un ciclo académico, pero a veces algunos se retiran, salen de los cursos. También hay comportamiento hostil hacia los demás, hay que ver la convivencia entre ellos, después voy a ahondar un poco en ese tema. Excesiva prisa en realizar los quehaceres, ¿no? A veces ellos, en este último, a veces ellos compiten consigo mismos de una manera inadecuada. Está bien competir, que tú mejores tus límites, tus capacidades, las afines, te vuelvo más diestro, más destreza. Sin embargo, muchas veces ellos tienen una competencia en el cual dejan entrar al estrés. Entonces ya parece que más que competencia estuvieran rivalizando consigo mismos, ¿no? Se exigen más de la cuenta. Por eso algunos alumnos, acá los que son docentes, han visto, ¿no? Yo he visto, bueno, desmayos, he visto personas que abandonan los cursos, he visto llanto en los pasillos, personas en bienestar universitario pidiendo ayuda, porque a veces se sobrepasan por hacer todo deprisa. Cuando en verdad lo que tiene que hacer es que por un tema de autoestima, es que el alumno se reconozca, se autovalore, ¿ya? Y de acuerdo a cómo él se autovalore, el autoconcepto que él posea, él se adapte, él se tiene que adaptar a la exigencia. No es una cuestión de hacerlo por hacer. Hay mucha frustración en estas cosas, ¿no? Bueno, las alteraciones emocionales convive con una especie de comorbilidad del estrés, con ansiedad, depresión, irritabilidad, baja autoestima, falta de motivación, dificultades de concentración, distanciamiento emocional, sentimiento de frustración académica, deseos de abandonar los estudios, como hace un momento lo dije, ¿no? Los sentimientos de frustración académica. Aquí ya comienza emociones que invitan a creencias irracionales como yo no puedo, no me sale. Eso también hay que hacer un trabajo ahí universitario, bienestar estudiantil. El mismo docente sin involucrarse mucho, pero también puede dar un apoyo para que el alumno se motive a ser tratado, ¿no? Porque a veces lo que yo he observado en mi experiencia universitaria es que muchos de ellos poseen ideas irracionales. No se atreven a perder en un momento, no se atreven a errar en un momento. Piensa que va a ser continuo. ¿Estamos? Bueno, siempre es bueno, voy a hacerlo bastante breve, pero de todas maneras es bueno mencionar qué investigaciones respaldan a lo que viene, programas, nuestros procedimientos en psicología. Bueno, Gutiérrez, Becerra y Martínez en México realizaron investigaciones con el objetivo de determinar los efectos de la meditación. A ver, la meditación, algunos ya quizás están viendo el mindfulness. A ver, ¿qué es lo que sucede? Nuestra cultura occidental, desde muy niños, de una manera masiva, no nos enseñan a meditar. Inclusive lo vemos muy lejano a nuestra realidad, ¿no? El mundo occidental es muy visual,
es mucho de estímulos, mucho de demanda, no es tanto del silencio, no es tanto de la reflexión, quizás a solas, tiene que ser de noche, cuando todos duerman, quizás por ahí, pero hacer una meditación, una atención plena, caminando, comiendo, estando sentado, trabajando, es un poco inaudito, ¿no? La meditación es el primer, bueno, en este caso, Gutiérrez Becerra, es muy interesante lo que ellos hicieron. Utilizan en la Universidad Autónoma de Querétaro un estudio con una metodología cuasi experimental, ¿no? De 36 alumnos del primer semestre de la licenciatura en fisioterapia. ¿Cuáles son los resultados que ellos encontraron? Hay una reducción significativa, ahí estamos viendo el nivel de confiabilidad del estrés. La meditación disminuye el estrés según este estudio. En el grupo de control no se encontró diferencia significativa y vemos el nivel de confiabilidad de 0.093 a comparación del otro de 0.002, por lo que se puede concluir que un programa de meditación de 8 semanas tiene efectos saludables en el estrés académico. Según la experiencia, en este caso, el amigo Gutiérrez Becerra en México, Martínez y García, en fisioterapia, el uno de fisioterapia, ya la meditación, ingresa a un nuevo aprendizaje. Bueno, otra vez en México, nos encontramos acá con Torillo y Franco, indagaron en el 2016 con universitarios de México cómo estudiar los estresores desencadenantes del estrés académico. En este caso, en estudiantes de enfermería. Muy bien. Ellos tienen el modelo sistémico cognitivista. El día de ayer fue muy grato escucharlo al colega Arturo Barraza explicando sobre la escala Cisco, cómo él lo ha adaptado acá, los modelos. Esta investigación se realizó usando como población a 60 alumnos de licenciatura de enfermería, a quienes se les aplicó el inventario Cisco de Barraza. Los resultados revelan que los estresores más afectantes en la población son exámenes, la sobrecarga académica, el corto periodo de entrega de las mismas, o sea, las tareas, y también los factores de personalidad del carácter del profesor. Obviamente que si yo tengo un alumno, después voy a hablar un poco de los profesores, si yo tengo un alumno que ha estado en una vida militar, ha servido al ejército, él va a poder quizás soportar un tono de voz un poco elevado, indicaciones con cierta característica de ser severas, ¿no? Como dije, es una percepción y no lo va a ver como estrés. Inclusive hasta puede decir, no me gusta este profesor porque es firme, eleva la voz, ¿ya? Sin embargo, también otro alumno puede ser motivo de queja, ¿no? El profesor es muy autoritario, lo califica mal, inclusive hasta puede mandar una solicitud, ¿no? En la cual muestre su inconformidad. Ya, yo siempre, bueno, yo soy docente en psicología, pero si acá hay docentes de otras profesiones, siempre yo recomiendo de que expliquen al joven adulto, ellos vienen de otra realidad que es el colegio, que los profesores ante todo son seres humanos que pueden equivocarse, y sobre todo tienen una historia de vida también los docentes, tienen una personalidad. No es una cuestión de retar, ¿no? Es una cuestión de dialogar, de comunicar, porque ellos ya hay que tratarlos como adultos. Entonces ellos pueden resolver sus problemas como adultos. Al tratarlo, hacerlo sentir a los estudiantes como adultos, ellos tienen que verlo, resolver el tema de la personalidad del profesor de una manera asertiva, ¿de acuerdo? Se pueden acercar al profesor y conversar, ¿ya? No de una manera quizás como en las anteriores etapas. Bueno, hablando del estrés, los exámenes, la sobrecarga académica, muestra pues Toribio y Franco que sí, que existe estos estresores, ellos lo toman así. Recuerden que ellos tienen 6, 7 cursos, de acuerdo a la realidad. Un momentito. En Puerto Rico, Boní y Padilla, en el 2015 estudiaron con el objetivo de evaluar la viabilidad y aceptación e impacto de una intervención grupal adaptada culturalmente para estudiantes universitarios. El programa EMA, que es muy conocido, este programa es muy conocido, tiene mucho éxito, ¿ya? Hay práctica de relajación y atención plena. Entonces, ¿qué arroja los resultados del programa EMA? Que los estudiantes evaluaron de manera positiva el programa ofreciendo recomendaciones para mejorarlo.
los mismos estudiantes. Hay un aumento significativo de la atención plena, del afecto positivo en la semana, se vio mucha cercanía, si ustedes leen esta investigación, entre ellos mismos, como que se resolvieron ciertos conflictos. También se puede ver que hay una disminución de la ansiedad generalizada y sobre todo del estrés académico. ¿Qué demostró el programa EMA en Puerto Rico? Que se reduce la ansiedad generalizada y el estrés académico. ¿Definido? Muy bien. De la Fuente y Franco, ya voy terminando, siempre es bueno presentar de dónde uno se sostiene, las investigaciones de dónde uno se sostiene. De la Fuente, Franco y Mañas, el año 2010 en España evaluaron un programa de mindfulness de conciencia plena y producir una reducción en el cansancio emocional y el burnout, y la mejora en el compromiso académico en estudiantes universitarios. El compromiso académico, eso también es importante, ya estamos hablando de un valor, ¿no? La responsabilidad. Se utilizó un diseño experimental con medidas pre-test y post-test y seguimiento. La muestra fue de 38 estudiantes pertenecientes a la Facultad de Psicología, para futuros colegas que oscilaban, ya deben ser colegas porque esto fue el 2010, que oscilaban entre 18 y 29 años. ¿Qué muestra los resultados? Mostraron diferencias significativas en el grupo experimental con respecto al de control. Muy bien, entonces se observa una reducción significativa del cansancio emocional, el burnout, el incremento del compromiso académico. Entonces estamos hablando de que con una continuidad de 6 meses, estos estudios experimentales de mindfulness, relajación, Schultz, puede haber una buena premisa para poder nosotros como docentes y también la universidad, la parte administrativa, trabajar con los alumnos universitarios, lo demuestran las investigaciones. Aquí, mi amado país Perú, para ya ir finalizando, Alvarado, Burmester y Soto en el año 2018 indagaron con el objetivo de determinar la influencia de un programa basado también en la atención plena sobre los niveles académicos de estudiantes universitarios, ¿no? Este fue cuasi experimental también, se utilizó la escala Cisco. ¿Qué arrojan los resultados? Los niveles de estrés académico disminuyeron en el grupo experimental, después de la intervención encontrándose significancia estadística, ¿no? Acá vemos el nivel de significancia. Y los resultados de las puntuaciones de Cohen, que es un estadístico también para experimental, ¿no? Para los grupos experimentales. Entonces, hay efectividad en estos programas. Muy bien. Y Zucker, el año 2014, acá termino las evidencias, investigó con el objetivo de analizar la relación entre mindfulness y la calidad de sueño. Este también es un tema, voy a hacer acá un paréntesis sobre la calidad de sueño. Inclusive a mí, a nivel personal me ha pasado, yo antes dormía más temprano, ahora por la pandemia a veces se me pasa la hora de dormir, he roto un poco el reloj biológico. El alumno tiene muchos estímulos, ¿no? El celular, etcétera. Tiene malos hábitos, inclusive duerme al lado del celular. Aparte del estrés académico, la preocupación si va a aprobar, desaprobar, etcétera. Entonces acá se utilizó un análisis de correlación de Pearson, se comparó las medias y las medianas y los hallazgos dicen que existe mostraron que un mayor nivel de mindfulness se relaciona con la mejor calidad de sueño. Ya, la conciencia plena, ¿no? También hay conciencia de dormir, del acto de ir a dormir. Entonces, eso también es importante un poquito que los universitarios entren a estos programas que pueden ayudar. ¿Qué pasa con el sueño? Estaba diciéndoles que había un mal hábito que se ha incrementado y ahora, ya antes de la pandemia, ya existía, si ustedes ven un poco el marco teórico, ya existía esta demanda de alumnos, ¿no? Que llegan somnolientos a clases, bueno, no necesariamente porque tienen que hacer tareas, monografías, sino también por malos hábitos, ¿no? Los mismos chat grupales, de las redes sociales, Instagram, Facebook, y tiene como característica este tipo de redes cuando la persona tiene mucho uso de que no mide el tiempo, a pesar que en una PC, a pesar que en el mismo celular, al lado sale la hora, pero sale tan diminuta, tan chiquita que no es un justificativo y la persona no tiene noción del tiempo, no una orientación adecuada. Entonces, se especula, hay varios estudios que el alumno universitario hoy en día duerme poco, en verdad duerme poco, ¿no? Dice que el adulto necesita 8 horas en su reloj biológico, hay alumnos que duermen 3, 4 horas, y aparte de los malos hábitos, incrementar la carga laboral. Entonces, ustedes se imaginan, ¿no? cómo está ese organismo, ¿no? Con la demanda que es ser universitario, ¿ya?
¿La pandemia puede ser estresante? Sí. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué dice la cultura juvenil? Por favor, he tenido alumnos de 50 años de edad, de 60 años de edad, ya era su tercera profesión. Estoy hablando de cultura juvenil, me refiero para ser bien entendido, no es que esté excluyendo ese tipo de alumno de dicha edad. Cuando hablo de cultura juvenil es lo que más hay demanda, ¿no? Yo he recibido alumnos el alumno menor que he tenido en una universidad ha sido 15 años de edad, ¿ya? Y el alumno con mayor edad que yo he enseñado ha sido 65 años de edad, una alumna. Entonces, pero estoy hablando más o menos cuál es el promedio de los asistentes por variable sociodemográfica, edad, ¿no? El temor, dice, el temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y posibilidad de contraerla. Obviamente, ¿qué nos depara el SARS-CoV-2, ¿no? Este nuevo virus, esta pandemia? Vivir a la defensiva, ¿no? Estamos con esa ansiedad, esa amenaza, entenderla así, de poder contraer. El estudiante también la tiene, el estudiante también la tiene. ¿Ha habido mucho despido laboral? Sí. El estudiante tenía como dicen aquí en Perú, para los que son acá internacionales, cachuelo, o sea, una ganga, como se llama en otros países. ¿Tenía un ingreso? Sí tenía, de manera formal, informal, pero por la pandemia, ¿qué cosa ha hecho? Que se cierren muchos trabajos. Entonces, aparte de eso, tiene el temor de contagiarse, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta en los estudiantes. El distanciamiento social como norma sanitaria. A ver, el joven universitario, pues tenía su viernes, su sábado. Bien implementado el uso adecuado de tiempo libre, o quizás mal implementado su tiempo libre, pero lo tenía como antes de la pandemia, ¿no? Su partido de fútbol, tenía sus encuentros juveniles, teatro, pero por la pandemia, todo esto, el distanciamiento social, ha llevado quizás a una soledad o a estar sometido también a lo que son, dicen, el nuevo mundo, ¿no? Pero también hay que ver el impacto de este nuevo mundo, ¿no? Todo, la tecnología, el celular, ya las personas ya cada vez han tenido menos contacto cercano. No, que yo no salgo porque mi familia puedo contagiar. Claro, hay una responsabilidad. Entonces, hay que tomarlo como impacto, porque estamos en una pandemia, entonces hay que tener una conducta responsable. Pero hay que tomar el impacto, algo que tú hacías antes, estudiabas el alumno universitario de lunes a viernes, hasta inclusive de lunes a sábado. Entonces tú tenías el sábado en la tarde, para los que no tienen clases los sábados, porque hay clases los sábados en la tarde y en la noche, ¿no? Y tenías el domingo familiar, o el domingo con su pareja, el domingo, ¿no?, con sus amigos, pero ahora todo eso ya se ha anulado por una norma sanitaria, que es a nivel mundial. La restricción de horas, el toque de queda, lo poco que ellos pueden salir, entonces se sabe que es por responsabilidad de salud, pero el joven está acostumbrado, pues, anteriormente a tener estos espacios, ¿ya? De ciclismo, deporte, salidas, etc. Ir al cine, ¿no? Si iban en conjunto al cine, ya sea con sus compañeros o no. Actualmente los estudiantes no se reúnen en grupo de forma directa, solo por redes sociales. El alumno universitario se ha acomodado a todo esto, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de sedentarismo, cambios en los patrones de sueño y alimentación, como dije, el reloj biológico, soledad forzosa en algunos estudiantes. Ustedes imaginan al estudiante que ha venido de provincia a estudiar a la capital solo. Y antes a quién tenía, ¿no? A la calle, sus amigos, el vecino. Entonces, en pandemia es una soledad más incrementada, es más forzosa, ¿no? Poco acceso a las redes sociales. ¿Por qué pongo poco acceso a las redes sociales? Algunos de ellos solamente tenían acceso a las redes sociales en su universidad, entonces hay una implicancia económica ahí. Tiene que haber un soporte económico. Algunos de ellos han sido afectados, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel de colegio. A nivel de colegio, ¿no? Hay personas, estamos en Latinoamérica, que no poseen redes sociales. Han tenido que de manera forzosa poseerlo, o si no, por la zona donde viven. Riesgo a mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Muerte de un familiar y seres cercanos, también eso. El universitario también ha estado cerca, ¿no?, a experiencias de muerte de familiares, ¿ya? Programas recomendados, la Universidad de Chile, acá dejo el enlace abajo si esto va a ser compartido. La Universidad de Chile está haciendo en esta pandemia, de
manera virtual, por Zoom, por Meet, por cualquiera de todas las plataformas que hay. Está haciendo la psicoeducación en lo que es estrés. Lo ha tomado la Universidad de Chile, ha tomado el estrés de los estudiantes ya como una problemática en ellos. Está practicando mucho la relajación de Jacobson, son la prevención del afrontamiento y el estrés académico, ¿no? Entonces, tiene sus programas. Yo acá invito al enlace a que vean un poco. La Universidad de Barcelona también tiene un programa de educación emocional y gestión del estrés en la Escuela Universitaria de Trabajo Social en Santiago de Compostela. ¿Cuáles son sus objetivos generales de este programa? Desarrollar competencias emocionales de los estudiantes, desarrollar la conciencia emocional de los participantes, desarrollar la regulación emocional, la mejorar la autoestima y la autoeficacia. La autoeficacia. Estamos hablando ahí de autoestima, ¿no? Autoconocerse. Hay que aprovechar, dice la Universidad de Barcelona, hay que aprovechar que el estudiante se conozca, todo lo que demanda la autoestima, autoconcepto, autovaloración, autoconocimiento, autoaceptación. Es interesante trabajar el estrés a partir de la autoestima, ¿no? Como objetivo específico dice enseñar pautas para facilitar la comunicación durante el trabajo en equipo. Ustedes saben que ellos ya no se pueden reunir como antes en las casas los fines de semana, ¿no? Ya no se pueden reunir. Quizás por ahí algunos cursos técnicos, algunos cursos por ahí, pero por ejemplo para exponer como se hacía antes, ¿no? Para exponer su monografía, ya no es igual, ¿no? Cuando se reunían en conjunto. Mostrar técnicas de aumento de tolerancia a la frustración, aumentar las emociones positivas y valorar sus efectos beneficiosos, descubrir las distorsiones cognitivas que puedan generar el estrés. Interesante este último, la Universidad de Barcelona, a través de este programa, en lo que son alumnos de trabajo social, indagan sobre las distorsiones cognitivas, las creencias irracionales, los pensamientos distorsionados que se puedan tener, ¿no? Un pensamiento catastrófico, hay alumnos que han presentado en esta pandemia, ¿no? Un pensamiento catastrófico, dicotómico, etcétera. Es importante indagar porque es nuevo, pues ustedes saben, ponen un tren eléctrico, hay que estudiar el impacto. No es una cuestión que ingrese una variable sin estudiar el impacto. ¿Ya? Entonces, esto no estábamos preparados. Lo máximo que hemos estado preparados, estoy hablando de mi experiencia personal aquí en mi país, querido, amado Perú, eran los simulacros de temblor. Pero no había simulacros de pandemia, ¿qué hacer? No, a las justas por ahí primeros auxilios, ¿no? Pero esto era nuevo, era de película. Entonces sí es importante ver cuáles son las nuevas distorsiones cognitivas que poseen los estudiantes y en sí la población en general. La Universidad Cooperativa de Colombia, también ahí dejo el enlace, tiene el programa de intervención para el manejo del estrés académico, ¿no? Promover conocimiento y uso de estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés. Ellos se trabajan con los estudiantes de contabilidad y finanzas. Ellos crean espacios de reconocimiento de los estresores en esta pandemia. También en el ambiente escolar lo han generalizado, crean espacios donde los estudiantes conozcan las estrategias de afrontamiento y reconozcan y empleen frente a situaciones estresantes. Acá ellos también practican mucho la relajación, la desensibilización sistemática ante un temor. Ya utilizan toda su escala de valoración para poder ellos, a través de un autorregistro, cómo va el estímulo estresor en ellos o el estímulo ansioso afectando. Crear situaciones en las que los estudiantes pongan en uso las estrategias de afrontamiento aprendidas. Eso también es interesante, que el docente o la persona encargada, ¿no? El bienestar universitario se involucre, cómo lo afronta. No solamente en un programa, no solamente es teórico, ¿no? A pesar que la psicoeducación es algo hermoso, ¿no? No solamente es teórico, sino también es bueno tener con ellos, saber sus dudas, si lo están afrontando bien o no, sus recursos, ¿no? Bueno, se habla mucho del mindfulness, para ir abreviando, porque ya el tiempo se me está acabando. John Kabat-Zinn, ¿no? Y citado por Acosta, menciona que el mindfulness consiste en estar presente y atento en el aquí y en la ahora, ¿no? Nosotros tenemos 3 instancias del tiempo: pasado, presente y futuro. El aquí y el ahora tiene toda una concepción existencial, ¿no? El existencialismo, esto viene a partir del humanismo. Entonces, el mindfulness ha sido totalmente recogido en las terapias, no solamente en la cognitiva conductual, sino en otras también. Entonces está la atención. Si ustedes utilizan mindfulness con sus alumnos,
Si la universidad tiene estos programas virtuales, así como tenía teatro, que no se puede hacer, música, podría haber un programa de mindfulness en las universidades peruanas para enseñar a la persona a elevar sus niveles de atención consigo mismo. También hay mindfulness grupal, hay mindfulness caminando. Entonces es tener la atención plena consigo mismo. Es nuevo al comienzo el alumno, hoy ya les voy a mostrar unas fotos, presenta resistencia, pero está también lo que es el diálogo socrático con ellos, ¿no? El diálogo socrático, hacerlos entender que así como ellos han ingresado pensamientos negativos, creencias irracionales, así como ellos han, malos hábitos que ellos han ingresado, ¿qué significa? Que también podrían ingresar hábitos buenos, pero es una cuestión de voluntad, ¿no? Hacerlos entender qué cosa es el presente como instancia del tiempo. No hay que temer con el alumno universitario, no hay que temer en filosofar, en tener un diálogo socrático con ellos. Ellos sí responden, si sabes llegar a ellos sí responden. El no juzgar, eso también hay que, acá también hago un paréntesis, ¿no? Todos los seres humanos poseemos prejuicios. Vemos como en internet, en las redes sociales, nos creemos jueces, opinamos que está mal, que esto, que el otro. Entonces, hay que hacerles recordar a los alumnos universitarios de que hay que tener mucho cuidado con juzgar, porque a veces hasta ellos mismos se juzgan, ¿no? Hacen interpretaciones con un valor sin evidencias, sin evidencia. Él es así porque está mal. Y es importante tener esto, ¿no? La ausencia de interpretaciones y valoraciones, como bueno, malo, feo, bonito, porque cuando hay, todos tenemos derecho a opinar, pero cuando hay altos niveles de subjetividad y hablar sin evidencias, de manera apócrifa, entonces el alumno es muy difícil que se concentre, ¿verdad? Trabajar con el prejuicio, no hacerlo ceder, es muy difícil. Hay que invitarlo a que el alumno ceda en esos a nivel terapéutico, ¿no? En todos esos prejuicios que poseen, ¿no? A ver, algunas recomendaciones para combatir el estrés en la pandemia, especialmente en un universitario. Escuchar música, bueno, ellos ya tenían los audífonos, ellos ya poseían, ¿no? Su Bluetooth, entonces escuchar que lo sigan haciendo, pero acá viene, la música hay que saber apreciarla para el disfrute, para poder, si ellos quieren bailar, bailar, saltar, saltar. Pero también hay que concientizarlos de que la música, la magia de la música, ingresa a nuestras emociones, a nuestra memoria emotiva, a nuestras sensaciones, a nuestros sentidos. Entonces la magia de la música también puede ser terapéutica, ¿no? Dar un paseo, como lo permite cada gobierno de cada país, ¿no? El paseo que se pueden dar ellos, jugar con la mascota, planificar la rutina de estudio, es importante dormir lo suficiente, el uso de aplicaciones que faciliten el estudio. El celular, pues, es la nueva computadora, el celular está comenzando a ocupar mucho de la PC, está comenzando a ocupar bastante, y hay aplicativos, ¿no? Que uno le puede dar un gran uso. Actividades de uso adecuado de tiempo libre, el tiempo libre hay que valorarlo, no es que no sepas nada que hacer, esa es una idea racional, no sé qué hacer, ¿por qué? Porque estoy libre y no sé qué hacer. Entonces, hay que invitarlo a que él sepa qué hacer, no decirle lo que haga, sino que él sepa qué hacer, que valore sus habilidades y destrezas, ¿no? Ejercicios en casa, conversaciones familiares, la familia es importante, conversar, dialogar, emisor, receptor, una buena información. Apoyo de actividades virtuales motivadoras por parte del docente. A ver, yo no soy nadie para jalar las orejas ni llamar la atención, soy un ser humano más. Nosotros en neurociencia hablamos mucho de Wolcott de Sperry, de las teorías del hemisferio derecho, que hay que ser emotivo, hay que ser artista, que alumnos, todo, pero a veces no nos miramos en el espejo los docentes, representamos una figura de autoridad, a veces el docente es distante al alumno y es meramente teórico, es meramente teórico. Estimados colegas, si tú tienes alguna habilidad artística, tocas piano, tocas guitarra, sabes cantar, ¿por qué no hacerlo con tus alumnos? Si tú no lo sabes hacer, por ahí puedes tener un alumno cantante, un alumno que haga títeres, que te haga 5 minutos una apertura de un acto. Es importante la motivación.
Si no lo posee ni un alumno ni lo posee el docente, tenemos las dinámicas grupales. Tenemos las dinámicas grupales, que ha sido parte de nuestra formación. ¿Por qué no hacerlo? Para desestresar de manera virtual, también de manera virtual. Ya hay dinámicas grupales de manera virtual. ¿Estamos? La actividad física también se puede hacer de manera virtual. La relajación también se puede hacer. El docente, de manera cognitiva, tiene un cumplimiento por el simposio. Perdón, por el temario, se me ha ido ahorita la palabra, ¿no? Tiene todo, él tiene un contrato por el sílabo, perdón, se me ha ido la palabra, por el sílabo, simposio, disculpe, por el sílabo. Sin embargo, también viene el estilo del docente. El docente puede convivir con sus alumnos en 5 minutos o 10 minutos en esta nueva era virtual, y si es que se vuelve, que dicen que va a ser en el mes de julio, puede convivir en hacer actividades que inviten inteligencia emocional, inteligencia artística, todo lo que nos habló nuestro amigo Gagner, los otros tipos de inteligencia que democratizó las inteligencias. Si no es él, puede ser un alumno de apoyo. Es importante que nosotros como psicólogos apoyemos este desarrollo del hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Existe el MINSA, posee, también la OPS posee, ¿no? Posee el Plan de Acción Mundial de personas activas para un mundo más sano, ya sea en el trabajo, hacen su relajación, Reiki, ya sea también en un ambiente académico. Acá el MINSA también eso apoyó, y una época trabajé en el MINSA y se hacía esto. Bueno, en aquellas épocas era en espacios abiertos, también en el mismo trabajo, pero ahora de manera virtual, ¿por qué no? Acá les comparto algunas fotos de mi experiencia personal, ¿no? Esta es la Universidad Autónoma del Perú. Ellos son alumnos del primer ciclo. En verdad, ellos veían en un comienzo, me acuerdo, eso lo hice con 3 promociones, veían en un comienzo muy ajeno, ¿no? ¿Qué es esto de relajarse, meditar, profesor? No puedo, me distraigo. Pero hay que saber llegar a ellos, ¿no? Hay que saber, inclusive hasta a mindfulness de pie y mindfulness grupal. ¿Mm? Muy bien. Si yo tenía alumnos que practicaban el hip hop, tocaban guitarra, piano, trae tu guitarra, le decía. Ahí no me puedes mentir. A las universidades que he trabajado, algunas son más permisivas que otras, ¿no? Hay que respetar la normativa de cada universidad, ¿no? Un saludo acá al doctor Anicama, ¿no? Él me permitía, por ejemplo, ¿no? Ir al alumno 5 minutos a ver una canción, estimado alumno o una alumna, y en verdad era muy motivante, ¿no? Es un referente para su grupo de alumnos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Cuando yo he hecho estas prácticas con los alumnos, de acuerdo a la universidad, porque hay universidades que lo permiten, hay otras que no mucho, ¿no? Yo he encontrado, y ahí sí coincido con los antecedentes que he puesto, que ha mejorado la relación de grupo, ¿no? Que ellos se concentren, que trabajen así, de manera grupal, que se relajen de manera grupal, que tengan actividades motivadoras de manera grupal. Inclusive hay personas que estaban enemistadas, alumnos, alumnas, y de un momento a otro, otras han tenido cercanía, ¿no? Acá les comparto algunas fotos. Sienten un apoyo, una misma condición, ¿no? En el trabajo universitario que hemos hecho. Estamos. A ver, quiero hablar un poco sobre el mundo de las redes, y acá termina mi exposición. Espero haberlos ayudado. El mundo ha cambiado. Ya antes de la pandemia, por ejemplo, una anécdota de Facebook, ¿no? Anécdotas, ¿no? Yo recuerdo en una universidad, disculpen que me ría, dos alumnas muy cercanas se sentaban juntas. Les enseñé el primer ciclo, el segundo ciclo, ellas hacían trabajos grupales juntas. Me las vuelvo a encontrar en el 10º ciclo. Me las vuelvo a encontrar. Y separadas las alumnas, ¿no? Separadas las alumnas. Y justo con ese grupo no trabajé estos temas de dinámicas grupales, mindfulness, relajación, Schur, Jacobson. No trabajé con ellas en justo este grupo, ¿no? Entonces, me llamó la atención su separación. Una estaba a primera fila, cerca, ¿no?, al pupitre del profesor, y la otra se sentaba al final. Nunca es bueno involucrarse con los alumnos en sus temas, ¿no? Pero esta vez me venció la curiosidad. Estoy haciendo alguna confesión y le digo, alumnita, disculpe, ¿y su amiga? Yo me acuerdo que usted era muy unida
a ella el primer ciclo, ¿no? Me dijo, profesor, ella me anuló del Facebook. Ah, lo lamento mucho. Ah, bueno. ¿Y hablaste con ella? No. Profesor, cuando una persona te anula del Facebook, ya no es tu amigo. Bueno, primero lo codifiqué, recibir información, ¿no? Porque el que les habla acá también ha tenido sus discusiones, ¿no? De joven, también me he enemistado, pero yo, bueno, por una cuestión familiar, de mi historia de vida, yo lo hablaba, ¿no? Sucede algo, ¿no? Estás enemistado, estás molesto conmigo, o sea, la asertividad, ¿no? Y yo no quise hacerle ningún juicio de valor, solamente le manifesté un deseo a mi alumno. Espero que algún día se puedan amistar ya como colegas, aunque sea. Ah, gracias, profesor. Entonces, hay que adaptarnos a esta nueva forma de asumir los problemas. El alumno puede ser así, sí puede ser así, determinante. Ya no es tu amigo, ¿por qué? Porque te eliminó el Facebook. Y así de radical. Entonces, hay que adaptarnos. Por eso yo invito a todos los docentes de cualquier profesión, no solamente de psicología, que tengan con ellos mucha motivación, un diálogo socrático, van a disminuir el estrés, no solamente eso, van a incrementar la buena convivencia saludable, la salud psicológica. No es bueno ser lejano de ellos, ellos lo perciben. Y finalizo mi exposición porque una vez un alumno me comentó, ¿no? Que ahora es mi colega, un alumno varón, me dijo, muchos profesores en psicología nos dicen del cerebro derecho, que hay que ser amoroso, afectivo, pero a veces ellos no lo practican, dice, estimado profesor, a veces no lo practican. Parece un general del ejército, con todo respeto al que se merece, ¿no? Pero la formación del ejército es severa. Pues, ¿no? A veces no lo practican, profesor, me dice. Entonces, es contado los docentes, ¿no? Y el alumno, ojo, que es el modelado, ¿no? El modelado de Bandura. A veces el alumno, cuando llega a ser docente, hace la réplica, ¿no? Se vuelve así, ¿no? Poco motivador, todo. Lo dice en clase, lo dice porque está en el sílabus. Habla de las teorías del escano, ¿no? De review, de todas las teorías motivacionales, pero no las practica. Una cosa es tener tú un gran soporte cognitivo y otra cosa es que tu cognición vaya de la mano con tu aspecto comportamental y emocional. Entonces, hay que romper, yo invito a todos los docentes que se den 5 minutos, 10 minutos. Si no posee alguna habilidad, porque nadie nace artista o se hace artista, por ahí puedes tener un alumno que te pueda apoyar o varios alumnos que te puedan apoyar. Bueno, gracias por su atención y espero, por favor, que esta pesadilla llamada pandemia la tomemos con mucho afrontamiento, ayuden a sus alumnos en el estrés universitario y yo hasta aquí llego en mi exposición. Muchas gracias.